Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros aliados de Cinta Azul, la marca de concentrados que ha alimentado nuestros caballos por más de 20 años. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast. Este capítulo llega a ustedes gracias a nuestro aliado Cinta Azul, la marca que nos ha acompañado en la alimentación de nuestros caballos durante 20 años. Hoy tenemos el placer, yo estoy muy contento hoy de poder contar una persona que hacía mucho rato quería conversar con él, un criador muy experimentado, una persona que ha participado en el diseño de criaderos muy importantes a lo largo de la historia de nuestro caballo colombiano, un criador del Valle del Cauca, muy exitoso. Y para mí es un placer poder hablar de él, de tantas historias que vamos a tener hoy. Habíamos tenido gente de otras regiones, pero del Valle del Cauca no habíamos tenido. Y hoy tengo el placer de estar con Gustavo Carvajal. Gustavo, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lucas. Muchas gracias a ti por invitarme. Me gusta mucho tu programa, lo sigo mucho y lo disfruto mucho. No, muchas gracias. Yo sé que no te gusta mucho hablar y todo esto y salir, pero hombre, lo que hablamos ahorita como es, fuera de cámaras es poder toda esta experiencia que tenés vos y que la gente nueva, incluso también criadores de mucho tiempo, puedan conocer toda tu historia personal, tus conocimientos y que aquí como en este lapso pequeño podamos dejar esto como para la posteridad. Entonces, muchas gracias por estar acá. Gustavo, contanos dónde naces, cómo son esos inicios alrededor del caballo, cómo son esos primeros contactos. Mi papá fue avicultor, entonces siempre teníamos finca y siempre había un caballito o dos caballitos, pero caballitos de paseo. Y los fines de semana siempre íbamos a la finca y yo llegaba a montar mientras el resto de la familia estaba haciendo otras cosas, pero era solo, montaba y montaba. Ya en el colegio tuve un amigo, Jesús Olazábal, que era igual de aficionado que yo, y Mario Valencia también, y empezaba, sobre todo con Jesús, en recreo nos salíamos a hablar de caballos. Cuando salió el primer libro que hubo como de caballos de Fidel Ochoa, que era el caballo de paso colombiano, vi que lo había comprado Jesús y me fui y lo conseguí en la Nacional. No lo sabíamos de memoria, casi que decíamos en la página 15 cuál caballo sale. Y luego ya empecé y tuve la fortuna de conseguir una yegua muy vieja, pero para cría, hija de desvelo. Y ahí empezó como la cría. Esa yegua era hija de desvelo en una hija de Caribe. Y tanto Caribe como desvelo eran hijos de gaucho. O sea, fue doble gaucho. Era una yegua muy, muy fina que tal vez no la aproveché lo suficiente, pero era una yegua con muy buena genética. O sea, listo, desde pequeño te gustaba montar y todo eso, y encontraste un par de amigos en el colegio que también aficionados por los caballos, y en el Valle del Cauca en esa época, pues ya había unos criaderos importantes, o eso era, o ustedes qué podían ver, o sea, y la información era muy poca, o cómo era la movida, digamos, en qué año estamos hablando más o menos, y cómo eran, digamos, los criaderos del valle, digamos, de caballos de paso, pues, no de trabajo ni nada, sino de caballos de paso. Yo tuve oportunidad de conocerlos, algunos criaderos importantes del valle, porque me hice amigo de Rubén Brión, que fue el criador de Resorte Tercero. Él incluso era mayor que mi padre, y casi que en el tema de los caballos me adoptó y me llevaba a diferentes criaderos, y habían criaderos muy importantes. Hay un criadero que no conocí, que incluso el dueño del criadero era primo hermano de mi mamá, que es el criadero Trejo Plata. Dicen que era un criadero de 200 yeguas, y de ahí, de ese criadero, viene la raza de Milo Sarria. Ese criadero tuvo
dos caballos muy importantes, el Chucuano y Rocambol. Pero Chucuano, don Fabio en el libro dice, no el Chucuano de Milo Sarrias, sino el legítimo Chucuano. Okay. Cuando ese criadero se acabó, y ahí nacieron animales importantísimos. Allá criaron una yegua, la Tallara, hija de Rocambol, una yegua que fue extraordinaria, y de ahí desciende Barbarroja. Ese caballo tiene una línea genética importantísima. Manjar, el padre de Barbarroja, fue mío, se lo vendí a Ricky Ledé, él se lo llevó para Estados Unidos. El Manjar, padre de Barbarroja, es hijo de Tormento, en la Fragancia Segunda. La Fragancia Segunda es hija de Amadeus, en la Fragancia Vieja, hija de Rescate, que quizá fue la mejor hija de Rescate, una yegua buenísima. Esa, a su vez, hija de la Beriosca Segunda, que también fue una yegua que competía mucho con Fabio, hija de Resorte Cuarto, un poco desaplomada de las manos, y esa hija de la Beriosca Primera, que fue mejor que su hija, era extraordinaria, salió fuera de concurso, y esa con Pirata, y esa hija de la Tallara, y la Tallara Rocambol. Entonces, si vemos, tiene una ascendencia, el caballo Barbarroja tiene una ascendencia. 9 a 10 generaciones. Todas buenas. Ok. Todas buenas. Gustavo, y entonces te tocó, digamos, entonces ya nos, o sea, digamos, Rubén Brión te adoptó, digamos, o sea, fue como uno de tus mentores y te tocó, digamos, esta época del caballo Resorte Tercero. O sea, contanos un poquito la historia, o sea, ¿te tocó Resorte Tercero o cómo fue un poquito la historia de Resorte Tercero, que es el pilar, digamos, de la raza? El pilar de la raza lo crió Rubén Brión, se lo vendió antes de montar a don Fabio. Como de 20 meses. Como de 20 meses. La madre no la conocí, pero me decía Rubén que era una yegua muy fea, que no decía nada en el potrero, porque ellos decían oreja de puerco. Pero que cuando la montaban era exquisita. Esa yegua era hija de Plumaje, la Guala. Ya, y el potro, digamos, Resorte Tercero en el momento mostraba, no mostraba, o cómo llega, por qué llega a manos, digamos, de don Fabio y viene para Antioquia. Rubén lo crió suelto y eso, pero pues ahí está el ojo de don Fabio. Ok, estaba suelto en un potrero y conocía toda su genética. Ya, ok. Listo, y entonces ahí esa fue como tu infancia y tu adolescencia. Y después ya cuando te graduas del colegio, ¿qué estudias y ejerces o no ejerces? O ya dijiste, voy a estudiar algo relacionado con los caballos. Contanos un poquito ya como de esa salida del colegio y ya como a ser un poquito más adulto. Claro, cuando salí, pues me gustaba mucho el tema de los caballos, entonces me presenté en veterinaria en Manizales y pasé. Sí, a la de Caldas. A la de Caldas. Y me presenté en la Universidad del Valle en odontología. Y cuando pasé en odontología, decidí quedarme, pero la verdad fue por estar cerca a la familia y a los caballos. Okay. Porque yo ya tenía habías tenido tus yeguas que nos contaste ahorita. Pero prácticamente no ejercí. O sea, y estudiaste odontología y ya saliste y dijiste, no, yo sigo con los caballos. Sigo con los caballos, así fue. ¿Y no ejerciste? No, muy poquito. Bueno, Gustavo, y hablemos un poquito de otro caballo muy importante que también estaba, digamos, en el valle, y era el caballo Bochica. ¿Te tocó, o sea, contanos un poquito de la historia de Bochica? Ese criadero no lo visitaba yo que Rubén era el que me llevaba en esa época, pero sí conocí a Bochica, incluso en la primer salida que hizo en Buga. Era tanta la diferencia con los otros caballos que no sé si salieron 6 o 7, y ganó Bochica y el resto de la competencia desierta. Ya, ok. O sea, fue un caballo muy distinto al momento. Muy distinto al momento. ¿Y cuál era, digamos, esa característica que tenía el caballo que lo hacía, o sea, un tipo de caballos que estaban viendo y acostumbrados a ver, y sale Bochica? Un caballo más reunido, más pulido, sí, okay. De muy buena conformación. Pues hizo mucha diferencia con el resto de los potros. Bueno, y... venía de la línea Plumaje, ¿no? Sí, claro. Porque era hijo de Guasipungo, y Guasipungo Plumaje. Y en ese criadero casi todas las yeguas eran moras, casi todo el criadero era moro.
Y esa, digamos, el sistema de cría en esos momentos, o sea, vos has sido un estudioso de la genética, digamos, esos caballos que estaban ahí, ellos, porque la línea bochica hoy, digamos, no fue una línea muy productiva, o sea, que la tenemos como muy poquito en ciertas líneas, pero fue porque no le pusieron muchas yeguas o no produjo tanto, o a qué se debe eso, porque digamos esa línea de resorte sí fue muy prolífica. Correcto. Pues es que los caballos importantes en ese momento eran Contrapunto, Bochica y Resorte. Sí, Pero ni Bochica, yo creo que ni Bochica ni Contrapunto fueron muy aprovechados. Y eran de una finura exquisita. No les ponían muchas yeguas. Yo creo que no les ponían muchas yeguas, pero ese Bochica es el padre de la aristocracia, la madre, claro, de patrimonio. Entonces yo creo que por la línea patrimonio es que más se conservó el Bochica. Claro. Ahí se juntaron la línea Resorte y la línea Bochica. Correcto. A través de esas dos. Listo. Y digamos, y ellos en ese momento se fijan, porque ahorita nos dijiste que tu yegua era producto de dos hermanos medios, la primera yegua. En ese momento, el criador, digamos, de esa época, ¿cómo miraban los cruces? ¿O era muy al ojo? ¿Le importaban si había parentesco, si no había parentesco? ¿O sencillamente les gustaba la finura, las hechuras? ¿O cuál era la base de selección del criador, digamos, de antaño, que había menos herramientas, por decirlo así, menos información? Pero sí buscaban mucho conformación. Ok. Conformación, y había mucha consanguinidad, porque es que acordate que para servir una yegua del Valle, traerla hasta Medellín era se dificultaba mucho. Entonces se cruzaban entre los mismos criaderos del Valle. Sí, o sea, era como muy regional. Muy regional. No era que o sea, tendría que llevaran un caballo de Antioquia un tiempo a padrear o trajeran eso, y eso no pasaba muy frecuentemente. Gustavo, ¿y también te tocó, digamos, un poquito de la historia de Tupac Amaru o no? Sí, total, porque... O sea, estamos hablando de tres caballos muy importantes de la raza, claro, que nacen en el Valle. Esa la vi muy de cerca, porque yo tenía una yegua trochadora, que incluso ahora hablamos de ella, una yegua trochadora, hija del Arco, y la estaba arrendando en las pesebreras de Nino Piedradita. Él tenía unas pesebreras de alquiler, tenía 100 pesebreras, él era un negociante muy habilidoso, y ahí me tocó ver a Tupac Amaru desde que lo empezaron. Sí. El caballo no mostraba nada, lo trataron de vender muy barato, incluso, y no mostraba nada. Lo empezó a montar Efraín San Clemente, que le decían Rellena. Sí. Y tan era así que él no se montaba en el caballo, sino que montaba al negro Luis, el ayudante, para que lo acompañara, porque el caballo era trotón y era muy duro. Ya. Y de un momento a otro empezó ese caballo a pulirse. Yo le cogí con la que era una potranca todavía, la hija del Arco, le cogí una de las primeras crías a Tupac, que se llamó La Profecía, y fue muy buena. O sea, Tupac nace en el Valle y en el mismo criadero se conserva hasta que lo empiezan en la silla, ¿o tuvo alguna venta en el entremedio, no? No. Él nace en el Valle, lo crió Efraín Bernardo Espinosa. Sí. Y se lo entrega a estos muchachos que nos acabaste de decir. Y la historia es que, incluso de la madre, iba a cumplir años Bernardo Espinosa, y la señora le dijo a unos amigos, a Lalo Valencia y a Nino Piedradita, que le ayudaran a conseguir una yegua para regalarle de cumpleaños a Bernardo. Y ahí fue que le consiguieron la Chula. La Chula era una yegua que se trochaba, se afinaba, la compraron fue para cabalgata. Pero era buena yegua. Era buena yegua. Porque el padre de Tupac decían que era muy malo. Era buena yegua, el padre también lo conocí mucho. Medellín era un trochador galopero muy simple, la verdad, hijo de anarcos. Sí. Cuando lo montaba Nino Piedradita era que ganaba. Mi Nino Piedradita era muy habilidoso. Muy habilidoso. Y Bernardo tenía esa yegua en los centauros, en las pedreras de Nino Piedradita. Se puso en calor la yegua, Bernardo estaba viajando, y Nino Piedradita, que era muy amigo, sacó el caballo y se lo puso. Sin decirle nada. Cuando Bernardo supo, como que no le gustó, pero bueno, eran muy amigos y lo dejó. Y ahí nace la Tupac. Historia de Tupac Amaru. Y él lo bautizó ahí mismo Tupac Amaru.
Sí. ¿O eso lo bautizarían más adelante? No sé, Ok. no sé. Y entonces el potro empieza malo. Él se lo trotón. llevó para su finca que quedaba en Dapa. Cuando llegó la época de montar, era un caballo no muy alto, largo, su cabeza carnerada. Cuando lo empezaron a montar no mostraba nada. Y como te digo, a los 4 o 5 meses... Sí, era el que caballo acompaña, amadrinaban. De hecho, yo le puse la yegua antes de que el caballo compitiera por primera vez. Que cuando compitió por primera vez, salió en una feria grado B como trochador galopero. Fue su primer salida. Sí. ¿Y vos le cogiste porque ya le veías algo? No, porque ya se iba poniendo cada vez mejor. Y yo iba mucho ahí y me tocó ver el proceso de la montada. Entonces ya lo cogió Efraín y ahí sí no lo soltaba. Incluso Efraín era muy pesado y lo pusieron a dieta, que porque era muy pesado para que sacara Tupac. Y empezó trochando y galopando. Solo una feria, trochando y galopando, ganó sobrado y ahí empezó su carrera como trochador. ¿Y cuándo viaja, digamos, ya para Bogotá? Yo entiendo que lo compró el Castillo, Sí, un señor Zapata, sí. y ahí ya... Y ahí ya es que se vuelve famoso el caballo. Pero el caballo alcanzó a competir, alcanzó a ser famoso desde el Valle, y lo pagaron, entiendo que lo pagaron bien. Sí, el sí. caballo alcanzó a hacer 4 o 5 campeonatos antes de que... Ya. Y ya ahí se va para la sabana. Ahí, Y ahí ya alcanza, pues ya, y son los otros negocios. así es. Bueno, mira que, o sea, es que son unos caballos muy importantes en la rara. Hablamos hablamos de Resorte, de Bochica, de Tupac, o sea, son pilares de nuestra raza y los tuviste muy cerca. La yegua que te decía se llamaba la Samaritana, la potranca que Sí. le puse al arco, Sí. y esa tiene su historia, ¿no? Cuando yo entré a la universidad... Pero esa no es la mamá de Sagitario. No. Ya. No. Esta era hija del arco en la Gitana. Ya. Esa Samaritana yo la conocí a la cuerda y era buenísima y me gustaba mucho la línea del arco. Mi papá, cuando entré a la universidad, mi papá me regaló un carro. Entonces fuimos al concesionario, me regaló el carro y le dije, porque no me había dicho que me iba a regalar carro. Le dije, muchas gracias, es mío. Me dijo, claro, es tuyo para que vayas a la universidad. Pues me fui del concesionario hasta el criadero donde estaba la Samaritana y la cambié mano a mano mano a mano. Imagínate, yo tenía 19 años o 18 años. Mano a mano por la yegua. Mano a mano por la yegua. ¿Y tu papá qué dijo? El primer día no se dio cuenta, al otro día me dijo, ¿y dónde está el carro? Entonces me tocó contarle. Y no, pues casi me matan en la casa, pero mi papá era una persona muy recta. Entonces me dijo, no te hago dañar el negocio porque las personas tienen que tener palabra, pero no contesta un carro para la universidad. Y esos 4 o 5 años de la universidad, en bus, me tocó bus blanco y negro, ruta 1 era. Pero tenías tu yegua. Tenía mi yegua. Y un viernes, el primer año no me prestó carro de él. Y el viernes iba a salir yo con una amiga, papá, préstame el carro. Me decía, no, andate en la yegua. Y esa es la yegua que le puse yo a Tupac Amaru. Dio una cría que llamaba La Profecía, muy buena, le fue muy bien en pista. La que siempre me ganó fue en esa época una yegua que llamaba La Esmeralda, hija de Platino. Sí. Pero siempre esta yegua estaba metida muy bien. Gustavo, y siempre, digamos, en tus inicios, pues tu criadero ha sido mucho más de fino, pero has también criado diagonales con muy buen resultado. ¿A vos te ha gustado un poquito de todo? ¿No has tenido eso? Obviamente tu especialidad ha sido el fino, pero también mira por estas historias, también te ha gustado los diagonales. Me gusta el bueno. ¿Te gusta el caballo bueno? Pero sí, yo tuve mucho diagonal. Tuve la Samaritana, hija del arco, con esa cría de La Profecía. Con Tupac Amaru. Pero también tuve yeguas compradas como la Bonanza del Paso. La Bonanza del Paso también fue. La Inquietud, era La Inquietud, ajá, hija de Tupac Amaru en la Rosarito, hermana completa de Tupac Jr. Sí, claro. Y esa yegua salió fuera de concurso. Ya. Crié la presumida de la Querencia, que fue una yegua, creo que fue dos años seguidos campeona nacional, hija de Jubiloso, uno de los caballos que más me ha gustado a mí en la trocha. Que estaba en el Valle. Que estaba en el Valle. El hijo del arco. El hijo del arco. Contanos la un Majestuosa también,
que viene a ser Sí, la la abuela de Elegido. La abuela de Elegido. Esa presumida era extraordinaria. Gustavo, contando un poquito del caballo jubiloso, que o sea, lo tuviste muy cerca y yo sé que te gusté, siempre era un caballo que te gustaba mucho. Es que fue un caballo, creo yo, desaprovechado. De los mejores caballos que yo me he montado para sentirlo. Un caballo con una voluntad, era un caballo extraordinario, hijo del Arco en una yegua fina que llamaba la Magali. Ese caballo nunca tuvo tuvo un arrendador y lo empezó a sacar una persona que solo sacó a Jubiloso, y el caballo con él hizo campeonatos, pero no era un montador profesional. Okay. Solo lo vi en la pista las 3 o 4 o 5 veces que compitió Jubiloso. Y ese caballo nunca tuvo la oportunidad de tener un chalán tipo Julito Suárez o los buenos de esa época, y era extraordinario. Y por ende no tuvo la cantidad y la calidad de yeguas que merecía, pues, por decirlo así. El señor casi no le gustaba alquilarlo. ¿No vendía saltos? No vendía saltos. Ya. Solo a personas conocidas, él no le interesaba, pero el caballo, pues como te digo, de los mejores caballos que yo me he montado. Y pasemos a esta otra época, Gustavo, y o sea, vos sos uno de los arquitectos, si no el principal arquitecto del criadero La Luisa. ¿Cómo se da digamos, la formación del criadero La Luisa? Que después vimos la magnitud, la importancia que tuvo en la raza, la cantidad de caballos. ¿Cómo se da más o menos la formación y el diseño del criadero inicialmente, o cómo se pensó? Bueno, Mario, primero que todo, un enfermo por los caballos. Que ya nos dice que era compañero tuyo del colegio. Compañero del colegio. Y enfermo por los caballos, y siempre la tuvo claro, era un criadero, era criar, más que exponer, lo que quería era criar. Nunca, uno de los méritos grandes de ese criadero es que nunca compró una yegua campeona, ni una yegua costosa en la pista. Simplemente se compraba yeguas con muy buena genética y buenos patrones de movimiento, y hizo un criadero pues muy importante, que llegó a ganar, a ser mejor criador en todas las modalidades. La primer yegua del criadero de La Luisa la tenía yo con un amigo, con Jesús Olazábal, y se la vendimos a Mario. De esa yegua desciende la Lunita. Sí. Esa yegua se llamaba La Mañanera, una yegua mora muy buena, que con Faisán dio a la Espléndida, también buenísima. La Espléndida con Candelazo dio a la Maja, y la Maja con Tártaro dio a Portal de La Luisa, que es el padre de la Lunita. O sea que todos los cruces, claro, hasta llegar a Portal, fueron hechos allá. Gustavo, y digamos, ahí acabaste de decir, quería criar, no quería ir solo a comprar el caballo que estaba ganando, y dijiste que no compraron las yeguas campeonas. Y yo sé que vos o sea, si había alguna compra y todo, tenía vos que buscarlas, o sea, la persona que decías, estas son las yeguas que podemos traer, según los reproductores que tengamos nos seguían. ¿Cuáles eran esos parámetros tuyos? Y ahí yo digo, personales de Gustavo Carvajal, en la selección de las yeguas que había en el momento en Colombia. Y me imagino que es un sistema que seguís aplicando para vos. Sí, es lo mismo. Primero se buscaba que fueran claras en su modalidad. Si era fino, que fueran animales pues realmente finos, que se les hiciera fácil caminar fino. Se buscaban conformaciones, lo mismo que ahora, conformaciones, quietud de anca, aplomos, y vital los aplomos, y temperamentos también. Y vos ya tenías identificadas, no sé, ibas en unas zonas del país o decías, venga, vamos en Antioquia podemos traer unas yeguas buenas, o vamos a la sabana, o cómo se iba, o sea, porque si no era la yegua ganadora de pista, ¿cómo, o vos decís, descienden de tal caballo que para mí es importante con los reproductores que tenemos? ¿Cómo se va dando eso? Claro, primero conocía muchas yeguas que de potrancas habían sido buenas y se habían perdido, porque yo he sido un gomoso tiempo completo dedicándole a los caballos. Entonces me acordaba, por ejemplo, en la Loma, que se compraron muchas yeguas, yo conocía potrancas que habían sido muy buenas y se habían perdido por manejo
o si no habían sido muy buenas, al menos sus madres habían sido importantes, y graneaditas se fueron consiguiendo. O sea, si vos veías una potranca que había salido en proceso y te había gustado, y lo que vos decís, manejo, cualquier cosa, esas eran las que vos ibas y tratabas, obviamente pues mirabas las líneas que te gustaban. Y en esa época, Gustavo, que era, digamos, los machos eran los que se llevaban como todos los reflectores, vos siempre les dijiste, cuando armaste un sistema, digamos, armaste un plan de trabajo en la Luisa, desde ese momento vos decías, venga, que las madres tienen que ser como la fundamental de esto, y te hacían caso, o el tema de las madres vos siempre lo tuviste muy claro. El tema de la madre para mí siempre fue claro, pero el común de los criadores me daba, pues es que uno preguntaba si una yegua era buena y te decían no, es de cría. Imagínate, sí, el concepto que tenían. Total. Cuando las buenas tienen que ser las de cría, no las campeonas. Claro. Porque hay muchas buenas que por cualquier motivo no llegaron y pueden ser mejores que las campeonas. Pero tienen que tener la genética y los movimientos. Pero antes no se le paraba tantas bolas a eso. Entonces, como te digo, preguntaba uno si era bueno y le decían que no, que era de cría. Sí, otro amigo me dejaban para cría. Otro amigo, un señor, pues ya murió. Ya le pregunté, le llegó y me dice, ¿verdad que para vos son importantes las madres? Entonces sí, siempre la madre siempre. En una época en que no se le paraban muchas bolas, el caballo era el que se llevaba todos los reflectores. Así es. Bueno, y entonces, listo, se hace un banco de yeguas que las van escogiendo con todas estas características que nos decís. ¿Y cómo se va haciendo, digamos, cuáles son los primeros reproductores del criadero? Y también ahí hay una selección por parte tuya en cuáles eran los caballos que había que llevar. Claro, el primero fue Retorno. Yo conocí a Retorno a la cuerda, que lo llevó don Fabio a la cuerda en Buga, y desde que yo lo vi dije, ese hay que cogerle, porque es que es hijo de la mazurca, y la mazurca fue una de las mejores yeguas de su época, una yegua temperamental, pero de una frecuencia más alta de lo normal. Sí. Y el caballo creo que tuvo un problema y no pudo volver a salir, yo no sé si fue a Soturia o qué fue que le dio, y el caballo quedó medio impedido y no volvió a salir a pista. Pero cuando Mario quiso comprar un caballo, yo le dije, si algún hijo de Resorte Cuarto es bien cogido por el lado materno, es el Retorno, y fue el primer reproductor fino que compró. Y él se compró, digamos, sin competir, sino que ya era solo dedicado a la reproducción. Gustavo, y entonces Rescate llega de Venezuela y llega al criadero, pero era el último hijo de Resorte Tercero. ¿Llega muy adulto o no? Sí, ya era adulto. Pero todavía, por ejemplo, en la reproducción funcionaba bien y todo. Muy bien. El caballo se estresaba mucho cuando iba a pista porque todavía podía competir, pero notaron que cuando el caballo iba a pista, el semen caía la calidad. Entonces decidieron no volverlo a sacar a pista, le hicieron una pesebrera con un corral y el caballo entraba y salía a voluntad y el semen mejoró otra vez. Y ahí llega el caballo, pues se llama un caballo importantísimo para el criadero, que es el caballo Patrimonio. ¿Cómo es la historia del caballo Patrimonio? Patrimonio se compró de 5 o 6 meses. ¿Aquí en La Loma? No, en una exhibición que le hicieron en la Feria Palmira. Ya. El caballo era extraordinario, el potro era extraordinario, pero era chiquitico. ¿Nunca dio la alzada? Nunca, no, creo que me quedó midiendo 1.32, era bastante, pero lo que el argumento mío era, es hijo de la aristocracia, la mejor hija de Bochica, con Amadeus, y genéticamente no tiene por qué. Era chiquito. Lo que pasa es que la aristocracia tuvo infusura y la gestación de esa yegua fue tirada en el suelo y nació pues parecía un ratoncito. Pero el argumento es, la aristocracia es grande, hija de Bochica que era grande, Amadeus grande. Entonces genéticamente no debería tener problema, y efectivamente. Y el caballo transmitió
digamos, con normal. Normal. Y No. se volvió, digamos, el reproductor más importante, digamos, en el momento de, no sé, del paso fino. Un caballo importantísimo, un caballo que puso finura, Pues, y genera el caballo tormento. bueno, O sea, a Insólito, campeón mundial, Tártaro. a Tártaro, a Tormento, y una cantidad de yeguas, zainas, Importantísimas. lindas, finas, en una feria del Valle, no me acuerdo si Buga o Tuluá, del primero al quinto fueron en una competencia hijas de patrimonio. O sea, y fue un caballo muy prepotente, ¿cierto? O sea, Mu- ¿cómo es? O sea, porque uno veía un caballo que fijaba andares, color, movimientos, ¿cierto? Sí, sí. O sea, vos vas también analizando eso en los caballos. Muy prepotente. Y hijo de Amadeus, que fue otro gran reproductor. Claro, total. Yo creo que Patrimonio y Amadeus hicieron un cambio grande en el paso fino. Entonces esos eran los 3 reproductores con los núcleos de yeguas que habían y esos eran los caballos que se utilizaban. Así es. Pero también se utilizaban, digamos, ahí en el tema del fino, también utilizaban caballos de afuera o poco. Ya cuando estaban esos caballos, muy poco, a Mario no le gustaba el moro, por ejemplo, Ya. que a mí me encanta el moro. Sí. Y él, en eso yo le insistí mucho, cuando para la Mundial del 97, que traían a Clásico y a Profeta, Y al 222. bueno, pero También venía el 222. venía ¿o no? el 222, Sí. pero Pero a ponerle los yo otros le había más hablado de adultos, esos sí. 2 caballos para que les pusiera las yeguas, y iba a ceder, pero como ganó Insólito, Sí, dijo no. siguió con sus Con zainos, los- pero a mí el moro me gusta mucho y yo creo que hubiera sido una inyección importante para todas las yeguas tan finas, haberle metido a Clásico, y a Clásico, Profeta, a podría Profeta. haber sido muy bueno. Y digamos el tártaro. El tártaro es un caballo que adquieren también, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se da la adquisición del caballo? Es que el Tártaro pequeñito era un fenómeno. Pero se compró Ese- también a la cuerda, ¿ok? A la cuerda, sí. Sí. Ese, desde chiquito era buenísimo. Y entonces era doble Amadeus, Ujú. porque la Teófila también era hija de Amadeus. Sí. Y se compró y se arrendó, o sea, Sí, se compró pequeño. Se compró pequeño y lo arrendaron y fue un gran caballo. digamos que esa es más o menos un poquito la estructura del fino. Ya después vienen, o sea, digamos otras generaciones y todo. Y en el tema de los diagonales, ¿cómo fue la conformación de los diagonales? O sea, obviamente también unas yeguas, tan, y de los machos. De los machos, Aparece Tupac a- Junior. fue después, primero apareció Renegado, Renegado. un hijo del arco, El padre de la sensación. el padre de la sensación. Ujú. Primero fue Renegado. ¿Y qué tal caballo era Renegado? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Era de brío, era justo. No era el caballo explotado, pero era un caballo muy bueno. Pues dio a Cosaco. Sí. Y también dio altanero, ¿no? Renegado, ¿no? De altanero, claro. Que viene siendo el abuelo de Prodigio. Viene siendo el abuelo de Prodigio. Ok. Y da la sensación que la sensación da sensacional. Correcto. Que fue extraordinario, desafortunadamente. Tal vez el mejor macho criado en la Luisa era el sensacional. Sí. No alcanzó a salir a pista porque el caballo lo metían en un piso muy liso. El caballo se abrió y se desgarró. Ese caballo sensacional, ese era como de los amores míos cuando yo era mucho más pequeño, pues, porque no había tanta información, pero uno veía ese caballo castaño en esa belleza. Lindo. Y en esos andares, ese caballo era extraordinario. Yo le cogí, me di una yegua, y el caballo no fue muy prolífico tampoco, pues, o sea, hay unas líneas maternas que van a sensacional. El caballo, el seductor, que es campeón nacional, creo que va a sensacional, pero ese caballo era, o sea, ese era el caballo más importante, porque después aparece Hermano Sol, que Hermano Sol, pues, no sé si te tocó lo de Hermano Sol. La compra Hermano Sol, que se compra más como un caballo de cabalgata y termina siendo el reproductor que Pero se acordate convirtió. que Hermano Sol, volvemos a lo mismo. Era muy bien cogido, No, claro, claro. claro. La madre de Barú en Hermano la Sol, ovación. la ovación era una yegua para su momento de las buenas de Tupac, Sí, buenísima. claro, total. Pero sí era el caballo en que Mario cabalgateaba.
O sea, él quería un caballo bonito para montar y le empezaron a echar unas yeguas. Por la genética que tenía. Ahí en el criadero. O sea, las primeras crías buenas de Hermano Sol salen es ahí como en el criadero. La primer cría sobresaliente fue una que se llamaba la Rosa del Viento. La trochadora. La trochadora. Que quedó campeona, una caretica. Una caretica criada en Popayán. Que salió aquí en Envigado. Creo que buenísima, extraordinaria. Buenísima. Esa fue la... Y con eso entonces los criaderos de afuera también empezaron a cogerle. Le empezaron a coger. Listo, entonces es Renegado. ¿Y Tupac Junior? O sea, digamos que Tupac Junior, esos otros, Lucero de Paguana, Lucero de los Naranjos, que ahorita hablamos un poquito del tema del criadero de los Naranjos. Esos caballos, esos reproductores, vos también le decía, venga, podemos ir y busquemos estos caballos que son interesantes. Sí, correcto. Tupac Junior, yo pensé que no dejó tanta descendencia, no, pero era hija de la Rosarito, no llegó fuera de concurso, hija de don Danilo, tenía muy buena genética. Lucero de Paguana era hijo de la Juguetona, hija del Arco, no sé si la conociste, una yegua extraordinaria. No, no me tocó. Pues la mamá pero no es la mamá del cónsul, ¿no? No. Otra, no. Más atrás. Okay. Más atrás, era una yegua alazana, linda, hija de la Juguetona vieja, hija de Rebelde. Ya, sí. Y entonces vos decís, listo, vamos por Tupac. Y Gustavo, ¿vos por qué crees esos caballos? O si lo has visto, los caballos que son bien cogidos, son buenos, no sé, tienen como todas las condiciones, y caballos que fallan un poquito en la reproducción. ¿A qué se lo puedes atribuir? ¿O hay caballos que o sea, no tienen prepotencia o se van a ver marcados en otras generaciones? Muchas veces se ven en segundas, terceras generaciones, pero sí, lo que tú dices, hay caballos que por su genética, sus movimientos, deberían ser más prepotentes de lo que fueron. Sí, pero o sea, también los ve uno esos caballos como que ellos ahí en esa primera generación no, sino que de pronto sus hijas se vuelven muy importantes. Pasa mucho, ¿no? Que caballos que en ese momento no son tan buenos como padres, pero sí como abuelos. Sí, como abuelos maternos. Y a través, digamos, de esas hijas que ellos duran en el pedigrí, porque a través de los machos pues se va diluyendo más rápido. Y hablemos un poquito que hubo como digamos un refuerzo también ahí en la Luisa, y fue la adquisición del criadero los Naranjos. ¿Cómo se da eso? Que digamos, o sea, el criadero de los Naranjos era, no sé, otro de los criaderos históricos. También lo conocí desde sus inicios. Ok. Desde un criadero extraordinario. ¿Cómo fue el criadero? Si nos puedes contar un poquito de Michel Dacach, ¿cómo fue la formación de los Naranjos? A mí me tocó desde que arrancó, y Michel arrancó con 10 animales. En Fino me acuerdo que estaba Zorzal, un caballo bayo, y la Fantasía, una yegua baya buenísima. Esa era tan buena que competía con la mamá de retorno, pero competía de tú a tú. Sí, con la mazurca. Con la mazurca. Incluso una vez en Medellín le ganó a la mazurca. Era hija de un caballo arenillo en una hija de Caribe. Y en diagonales, la primera creo que tuvieron fue una hija de Rebelde que se llamaba La Única, que de ahí viene Darú. Esa yegua dio cosas muy buenas. Ahí arrancó. Ahí arrancó. Y él empezó a cruzar y a generar ese criadero. Y, digamos, ¿él utilizaba también mucho la consanguinidad o no? ¿O no tanto? Yo creo que no tanto. El que le manejaba más que todos los cruces era Julito Suárez. Ya, que era el montador. Sí. Y entonces cuando vos decís, o sea, listo, vamos a reforzar con el criadero, se va a acabar el criadero de los Naranjos y todo, y ahí había obviamente unas yeguas importantísimas, muy trabajadas, y vos vas y decís, vamos a hacer esto, ¿y qué animales vienen de ahí? ¿O cuál es como ese refuerzo genético que llega, digamos, del criadero de los Naranjos y llega al criadero La Luisa? No, el tema de los Naranjos, yo vivía allá en Ocala. Yo me fui en el 98 a vivir a Ocala, y en el 99 creo que fue, me llamó Michel. Él tuvo un problema de salud y pensó que era más grave. Gracias a Dios lo superó, y cuando tuvo ese problema de salud decidió acabar con los caballos,
pero fue por un problema de salud. Entonces me llamó y me dijo, Gustavo, quiero vender el criadero, pero quiero venderlo completo. No quiero, son 104 animales. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Me dio el precio, era muy, muy, muy favorable. Incluso me dijo, si tú te quedas con la mitad, lo podemos dejar funcionando en Los Naranjos y hacemos una sociedad. Hubiera sido buenísimo, pero yo vivía en Ocala. Ya estabas en Estados Unidos, que ahorita nos contás un poquito esa etapa en Ocala. Entonces llamé a Mario y le dije, Mario, mira, están vendiendo el criadero y está en un precio que con 5 animales de esos se paga todo el criadero. Inicialmente me dijo que no, porque Michelle cruzaba a veces fino, las yeguas finas. Con diagonales. Julito era el que decía que las finas, esas finas como pasitrochadas, le daban muy bueno con los diagonales. Entonces yo le dije, Mario, si miras, no son tantos los cruces que hay así, y es una oportunidad. Me dijo que no, después me llamó, como a la hora, y me dijo que sí. Le dije, bueno, hablate con Michelle. Y ya ellos negociaron, no sé realmente en cuánto, pero el pedido inicial era muy, muy favorable. Y ahí entran unas yeguas, no sé si te acuerdas, la Linda Rosa, la Rosalinda, la Electrosa, no sé cuáles, o sea, esas yeguas importantes de allá. Dalí, no sé qué, o Lucero, venía Lucero de Los Naranjos también. Los Naranjos, ¿cierto? Venía la Turbina. Sí. No, un grupo de yeguas y unos vientres impresionantes con unas conformaciones. La mayoría de esos animales de Los Naranjos eran animales lindísimos. Y con, bueno, Julito, para enseñarle a galopar a un caballo, estaba en ese momento, pero todas las líneas uno las veía y tenían la mayoría mucha facilidad para el galope. Ese caballo, no sé si lo tenés, ese caballo, el Pibe de Los Naranjos. Sí. ¿Ese caballo entró ahí o entró en Potro o no, o ese caballo era ustedes cuando en la Mundial de Cali? No, en la Mundial de Cali el Pibe quedó campeón. Pues ganó en la categoría. No, pero fue el campeón. Fue eso. El Pibe, o sea, porque él era trochador. No, era trochador galopero. Ok. Él fue el campeón, porque él termina siendo el padre de Garibaldi, que fue un caballo trotón. El Pibe era trotón galopero. Ya, el Pibe era trotón galopero. Sí. ¿Y el Pibe entonces era de la Luisa en ese momento? No, era de Michelle. Era de Michelle. Era de Michelle. Y entonces llegan esos, o sea, entonces se adquiere eso y el caballo, hablando un poquito de ese caballo, ese Lucero de Los Naranjos, es un caballo que también lo aprovecharon. ¿Qué caballo era? Que también hemos visto, pues, digamos, algunos videos, pero no lo conocemos mucho. No me tocó tanto, ¿no? Pues yo ya estaba viviendo en Ocala. Ya estabas en Ocala, ok. Sí. Bueno, y contanos un poquito, nos dijiste al principio que quería criar, o sea, que el criadero de La Lisa quería criar. En su momento, ¿cómo era el sistema de cría allá? O sea, eran potros, o sea, eso, porque yo he visto unos videos, o sea, eso llegó a ser un criadero de cuántos animales, de cómo era el levante, ¿eras todo en potrero tiempo completo? O digamos todas esas potradas se encerraban por la noche y en media pensión, o cómo funcionaba eso. ¿Vos también te involucrabas mucho en ese sistema de levante? No. ¿O no? No, pero pues sí. Pero sí te preguntaban, pues. Sí, casi todas las yeguas las preñaban, a los 2 meses que estaban confirmadas, se las llevaban a otra finca y estaban sueltas, y 1 mes antes de parir las traían, pero todo era suelto, pero suplementado. O sea, los potros con las madres, todo suelto, suplementado. Y los potros que se destetaban también estaban un tiempo apartados, y después iban grupos de potros para potrero. Ya. Y la transferencia de embriones empezó ahí, ¿cuándo? O sea, ¿o no te acordás cómo fue esa introducción? Porque había un potencial, digamos, es una técnica que cambia el mercado un poquito y la forma de comercializar. En el criadero de La Luisa les gustaba la transferencia de embriones, la aceptaron fácil,
¿O fue, digamos, una cosa que se fue dando lentamente? Oh, Mario era muy de avanzada y le gustaba mucho la tecnología. Cuando supo que empezaron, porque los primeros que empezaron en Colombia a hacer embriones, creo que fue Fernando Rey, después Gabriel. Y antecito que él, bueno. Un doctor Gustavo Jaramillo Ya. y Leonidas Robledo. Ok. Y bueno, muy paralelo a eso empezó Fernando Rey y Ramos trabajaba en las Guacas también con Fernando Rey, pero yo creo que hicieron muy poquito de eso hasta que vino Juan Camilo Samper y le enseñó a Gabriel Jaime y a un grupo y la verdad cambió totalmente la técnica. Yo aprendí en esa época, a mí me enseñó Gabriel, me enseñó Juan Camilo Samper también. ¿Tu esposa es veterinaria? No. No es veterinaria, yo soy odontólogo, hago embriones. Hacen de todo. Gustavo, ¿y cómo se da? Hablamos ya como esa parte y es cómo se da la ida a Estados Unidos, que ese fue como un éxodo masivo, o sea, fue el boom, digamos, del sur de la Florida en el caballo de paso fino, y se da un éxodo de caballos y de criadores hacia allá. ¿Cómo decidís decir me voy para Estados Unidos? El éxodo grande fue como en el 99, yo me fui antes, yo me fui en el 98, como yo ya estaba más dedicado al fino, había hecho varias ventas para Estados Unidos. Entonces le dije a mi señora, vamos y ensayamos, y si no es un año sabático que nos damos. Y hoy devuelvo yo la película y eso fue una locura. ¿Y llegaron a Ocala? Llegué a Ocala. No, arrancamos sin saber para dónde íbamos. Yo dejé mi criadero, que quedaba en Jamundí, y dejé una persona ahí organizada, y la idea era ir llevando grupitos de animales para allá. Pero cuando yo llegué, yo pensé que alquilar allá era muy fácil. Entonces yo llegué a Ocala y empecé a buscar fincas y no había fincas para alquilar, todo para la venta. Y yo no quería comprar porque quería ensayar. Estuvimos un mes entero en hotel. Hasta que logramos conseguir una finca alquilada que era de un colombiano casado con una americana y me dijo, te la alquilo, pero está en venta. Si se vende, me tienes que entregar. Y ahí fue el primer... Y el primer grupo que me llevé fueron 10 potrancas. La menos buena, pero la más linda, que era una hija de Hussein, fue la primera que vendí. Llegué a una nacional, bajé las potrancas, apenas bajé esa potranca que era Isabela, llegó una americana y se enamoró de la potranca y la compró. Pero yo criaba en Colombia y llevaba. O sea, allá solo llevaba lo que querías vender, ¿o qué? Sí. ¿O yegos que le querías poner a caballos de allá? No. Solo lo que querías comercializar. Solo lo que quería comercializar. Y algunas yeguas allá, pues ya les fui haciendo los cruces y crié allá también, pero poquito. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? 3 años. Ya. Todo ese tiempo en Ocala. Que nos íbamos a ir un solo año, ¿no? ¿Y todo ese tiempo en Ocala? Estuve 2 años en Ocala. Mi mamá fue a visitarnos y le dio un infarto y nos murió en Ocala. No. Entonces yo quedé muy aburrida. Mi hermana, cuando la situación estuvo como complicada en Colombia, mi cuñado y mi hermana se habían ido a vivir a Weston. Entonces yo dije, me voy a ir para Weston. Y me bajé a Weston, compré una casa ahí en Weston y alquilé unas pesebreras, las que eran de Nardi Careaga. Entonces estuve 1 año en esa zona, 2 años en Ocala. Gustavo, y en esa época en Estados Unidos hay 2 caballos que también criaste, que son el caballo Tornado a la Querencia o heredero de John Seb y el caballo Encanto, el hijo de Vitral, que termina siendo el padre atractivo de la pirámide. Contanos un poquito de la historia de esos caballos. Compré la Sensación era una yegua nacida en Colombia, hija de Terremoto, y la Sensación me produjo a Heredero. Heredero desde que nació fue extraordinario. O sea, le pusiste a Cafeto. A Cafeto. A la yegua le pusiste a Cafeto y nace Heredero. Heredero, sí, Cafeto, que era hijo de Capuchino,
con esta hija de Terremoto dio a Cafeto, dio a Heredero, que realmente se llamaba Tornado de la Querencia. Ese potro fue buenísimo desde que nació. O sea, la yegua la llevas de acá de Colombia, ya se preña con... No, la yegua la adquiero yo, la yegua la compré yo en Ocala. Pero era una yegua colombiana. Era una yegua que había sido nacida en Colombia. Ya. Sí. Y allá le pones a Cafeto y nace el potro. Nació Heredero. Y vos lo bautizaste Tornado. Tornado de la Querencia. Lo vendí como de 20 meses. Era tan bueno que me reservé 10 saltos del potro. No le han puesto la silla, no. ¿Y por qué? ¿Pero vos lo registraste y en ese tiempo se podía cambiar el nombre o cómo funcionaba eso? Yo hablé con la asociación allá y me dijeron que mientras, no sé ahora, que en ese momento, si el potro no había competido o no tenía hijos registrados, le podían cambiar de nombre. Pero es porque el dueño que lo adquirió quería... Lo adquirió un señor José, que era el dueño... El de John Sepp. El dueño de John Sepp. Sí. Que era ahí en Miami, creo, en ¿no? Miami. Sí. Y él le cambió el nombre y le puso Heredero. Ya. Y la asociación decía, cámbielo. No, yo llamé a la asociación y me dijeron que no, que eso se podía hacer porque el caballo ni había competido ni tenía crías registradas. Sí, porque digamos el nombre es una cosa, pero también lo del criador era que no debería hacerlo. No debería hacerlo. ¿Y el caballo Encanto? El caballo Encanto, ese tiene una historia, está bonita. Yo le compré a Javier Suárez la Atlántica, se llamaba, una hija de Capuchino, muy bien movida, una yegua que caminaba fino y se le hacía muy fácil caminar fino, más grande del promedio. Incluso tenía por el lado materno línea puertorriqueña. Y para un cumpleaños, mis hijas querían regalarme un salto. Entonces resulta que pues, eran unas niñas chiquitas, rompieron en la alcancía y les tenían el 10% de lo que valía el salto. De vitral. De vitral. Porque le preguntaron a la mamá qué caballo es el que más le gusta a mi papá en este momento. Entonces, vitral. Regalémosle el salto de vitral. Pues resulta que no les alcanzaba. Entonces, pues la mamá les dijo, yo les aumento hasta tanto, pero era menos de lo que valía. Sí. Creo que valía $3,000. Y mi hija, la menor, llamó a Nené Villar. Le dijo que era mi hija. Y Nené, que era para vos. Que era para mí. Nené Villar era amigo mío y les bajó el salto a mitad de precio. Ya. Cuando el día que cumplí años, se vinieron las dos niñas con mucho secreto y me pasaron un sobrecito y ahí estaba el contrato del salto vitral. Ese fue el que le puse yo a la Atlántica y de ahí nace Encanto. ¿Y lo conservas hasta qué edad? No. Pequeño. ¿Lo vendiste de potro? Sí. Los dueños, Albeiro, que es el dueño del Encanto, fue a mi criadero en Estados Unidos y me compró varios animales, entre esos la Atlántica, el potro, me compró como 4 o 5 y se los trajo a Colombia, estaban sin registrar y esa es la historia del caballo. Bueno, y vámonos viniendo también, digamos, o sea, esa fue tu etapa en Estados Unidos. ¿Y por qué decidís volver? Porque ya en Estados Unidos, digamos, habías hecho y querías, o sea, no sé, porque la tierra jala mucho, o ya comercialmente se había caído un poquito el mercado. No, comercialmente a nosotros nos estaba yendo bien, pero Lucas, no todo es plata en la vida. Sí, claro. Y la familia, después de lo que me pasó con mi mamá, y volví y es más, mi señora estaba allá y yo fui a los colegios, volví a conseguir los cupos donde ellas habían estudiado en Cali y cuando la llamé le dije, nos devolvemos, ya las niñas tienen los cupos y si no es así no nos devolvemos porque mi hija la mayor ya se vino llorando en el avión. Ya no quería volverse. Ya no quería devolverse. Bueno, Gustavo, y entonces regresan a Colombia. Digamos, tu criadero La Querencia pues ha tenido unos vientres muy importantes, por ahí han pasado unos criados, otros adquiridos. Contanos un poquito de esas yeguas importantes que han sido en tu criadero y que pues, o sea, fueron parte de tu historia y pilares de lo que has construido. Cuando yo regresé a Colombia me traje
la Cátedra del 8, una yegua importante que era hija de retorno en la gasolina. Traje la Rima Lusitania, que había sido 2 veces campeona mundial. Esa murió en mi criadero, le alcancé a coger 3 crías. Pero se la compraste a Dairo directo. No. Dairo ya la había vendido. Dairo ya la había vendido. La compró un criadero en Estados Unidos. La yegua le dio laminitis. Pero esa no era la del beisbolista. La Rima era de un beisbolista, ¿o no? No. La Rima era de José Redondo. Ah, ya, ok. Allá montaba Alvin Pérez. Ya. Las campeonas mundiales, las 2 campeonas mundiales del 97, o sea, campeona la Rima, sí, y reservada la nómina, yo las compré y las traje. Compraste, ok. Ya retiradas. Ya retiradas, sí. Sí. Cuando regresé traje la nómina, que había sido campeona mundial reservada en Cali en el 97, una hija de Castellano. Traje la Rima Lusitania, llegó a 2 veces campeona mundial, hija de Zodíaco. Traje la Cátedra del 8, una hija de retorno. Traje la Revelación del 8, una de las importantes de Amadeus. Y aquí adquirí la Espiga de Sol. La Espiga de Sol fue tuya. La Espiga de Sol fue mía, luego se la vendí a la Luisa. La yegua colombiana, ¿en qué momento llega? La yegua colombiana, hubo un remate y sacaron la colombiana, le dio abronema y no la pudieron acabar de montar porque el lomo pues se le dañó bastante. Uh-huh. Entonces la sacaron a remate, salió muy flaca, pero yo cuando vi... Pero en ese momento era Agualinda. No. ¿O era...? Esa yegua era de Santa Gertrudis. Ah, ok. Entonces sacaron un remate, esa yegua todavía no había ninguna cría de ella. La sacaron a la cuerda, al tiro. Pero ya era de 4, 5, 6 años, uh-huh, no sé, o 8 años. Sí, pero o sea, quedó medio arrendada. Sí, porque la yegua le dio abronema y no la pudieron seguir montando. Cuando la sacaron me gustaron mucho los pasos y la genética, porque era hija de 2 hermanos completos, uh-huh, de la Caprichosa con Horizonte, los 2 hijos de la Mil Sueños. De la Mil Sueños. Mil Sueños con Horizonte, uh-huh, hijos de los 2 de Amadeus en la Caprichosa. Hermanos completos de Resplandor. Hermanos completos de Resplandor. Ok. Compré la yegua y la verdad fue una reproductora muy importante. Sí, ya de ahí se derivan, digamos, otros caballos que ya te voy a preguntar, pero aprovecho este paréntesis, Gustavo, y es, ¿a vos te ha gustado la consanguinidad? O sea, me imagino que esa yegua la viste y, digamos, era un cruce fuerte porque era un cruce de 2 hermanos medios. ¿Qué pensás vos de la consanguinidad y cómo la utilizás? Me gusta y me ha ido bien con la consanguinidad. Hay que ser muy cauteloso, no podemos excedernos en consanguinidad, pero a mí cruzar, por ejemplo, hermanos medios, tío, sobrina, me ha ido muy bien. No me gusta en exceso, porque la historia nos ha mostrado criaderos, pues los voy a nombrar porque ya no existen, sí, pero criaderos como el de los López Rubio en Manizales, que fue un criadero importantísimo, Opahuana, se fueron acabando por el exceso de consanguinidad. Lo mismo pasó donde Contrapunto. Uh-huh. Entonces, pues me gusta la consanguinidad, pero no en exceso. O sea, ¿a vos te gusta, digamos, si buscas un caballo y, digamos, esta yegua la colombiana a la hora de cruzarla, ella ya era muy consanguínea, los cruces que vos le tirabas, ¿eran unos cruces abiertos o le buscabas un poquito que tuvieran ahí otro poquito de consanguinidad o cómo la ibas programando? A mí me gusta abrir, pero cuando abro me gusta que ese que está abriendo, ojalá tuviera un porcentaje pequeñito de algún parentesco. Que no así sea más lejano. Sí, un primo. Sí. Ok. Y le puse, pues con Dulce Sueño me fue muy bien, me dio Fantástico de la Querencia, dio una hermana completa de Fantástico de la Querencia, que se nos desgarró, pero era muy buena. Dio a la Patria, que es de las mejores ejemplares que yo he tenido.
Sí hice uno muy cerrado otra vez, lo cerré otra vez porque le puse a horizonte, le puse a... Mañanero. no, no, Mañanero. a firmamento. Ok. Que firmamento por madre era hijo de la Mil Sueños, otra Ya. vez. Sí, le repetís otra vez esa madre. Sí, aunque por el otro lado era abierto pues más a cortesano y Sí. capitán. ¿Y ese cruce cómo te dio? Buenísima la potranca. Sí. Lo que pasa es que tuve una lesión, pero linda, me salió una potranca linda, la sana, muy bien movida. Me dio 2 crías buenas y no he podido sacarle más, todavía la conservo, porque le dio hongo y eso Ya. ha sido bien complicado. Y fantástico la querencia cómo llega a manos de los hermanos Angulo. ¿Eso fue un embrión o se lo vendiste chiquito o cómo fue? Yo estaba mostrándole unos caballos a unas personas de Puerto Rico y había una hermana completa de Fantástico. Sí. Ya, entonces me preguntaron cuánto valía, les dije que esa ya estaba negociada, pero que había un embrión por nacer que era hermano completo, que no sabía si era hembra o macho, pero un embrión hermano completo y ellos lo adquirieron, nació en mi finca, pero ya era, y desde que nació fue buenísimo. Y digamos, en la modalidad de comercialización, porque vos has sido criador, comercialización, has comercializado mucho, vos sos muy de, no sé, si logras armar unas yeguas importantes, vos decís, o sea, venderlas es como retroceder o no te importa, vendo si es una potranca buena y después, no sé, vuelvo inserto con unas yeguas importantes, o sea, o te da duro vender si es un producto sobresaliente porque obviamente casi siempre te van a preguntar por lo bueno, o cómo has manejado eso como para decir, tengo que generar ingresos, pero tampoco puedo, digamos, desbaratar mi criadero. Sí, yo quisiera reservarme muchos animales, pero yo no soy coleccionista. Yo lo que crío lo vendo. Con lo de los embriones es una maravilla porque una potranca que veo muy buena, sé que voy a terminar vendiéndola, pero entonces trato de dejar la genética de ella, pues hacerle un embrión, 2 embriones, pero yo vendo todo lo que me compro. Y los reemplazos, entonces, ¿cómo los vas haciendo? Voy dejando, por ejemplo, esos embriones. Voy dejando embriones de las potrancas. De las que más me gustan. ¿Y tu criadero es un criadero muy grande No. o es un criadero pequeño? Es un criadero pequeño. Yo tengo 15 yeguas. Y lo que nos dijiste entonces, ¿te gusta la consanguinidad? La haces, pero tiene que ser muy bien como medida. Y una pregunta es, en la cuerda, ¿qué tanta información te da vos? En el fino, por ejemplo. Hay líneas. Mira que ese ejercicio se empezó a hacer en La Luisa y después se empezó a hacer en muchos criaderos. Incluso nos empezaron a invitar analizar. Sí, y empezábamos a notar. Las potrancas, por ejemplo, en el caso de La Luisa, no eran ni siquiera cabresteadas, sino sueltas, en corrales, en cemento, y iban una detrás de otra. Y bueno, después sí se cogían para mirarle a plomos. Y se iba hacían que una calificación. Sí, Mario cuando iba a hacer la calificación me llamaba, me invitaba por ahí una vez al mes, íbamos y calificábamos, y con el paso del tiempo revisamos y la mayoría de las bien calificadas fueron las mejores, y muchas de esas que no, muchas veces tenían justificación que no habían llegado por arreglo o por otras cosas, pero sí fue muy acertada hasta que llegó Dulce Sueño. Con Dulce Sueño hubo muchas equivocaciones porque las de Dulce Sueño no son precoces. Ya. Entonces las veía uno casi trotando, pero con las otras líneas de patrimonio y eso eran muy acertadas. O sea, unas líneas que se está muy correlacionado la buenura en la cuerda que ya con la silla. Que ya con la silla. Pero, o sea, muy valiosa la información porque es detectar unas líneas que son más precoces, y así pasa también, digamos, en los diagonales. O sea, hay unas líneas que no te muestran casi nada y otras que vos los ves chiquitos y son, como dicen vulgarmente, muy mostrones. De hecho, Santa Gertrudis, que tuvo la visión de comprar a Dulce Sueño, las primeras camadas casi que las vendieron baratas. ¿A la cuerda? Sí. Porque yo no mostraban les nada. comencé a comprar unas que terminaron buenísimas,
la hechizada que salió fuera de concurso en Puerto Rico, la otra que llamaba La Dulce Amenaza, que fue campeona nacional en performance, y las vendieron esos primeros grupos porque no mostraban casi. Bueno, y otra yegua muy importante de tu criadero, esta es como en diagonales, es la Majestuosa de la Querencia, ¿cierto? Sí. Que termina siendo un caballo que para nosotros es muy importante, digamos personalmente en el criadero nuestro, pues a través del caballo elegido, y el caballo elegido produce la yegua Celia, y nosotros pues tenemos esa descendencia que, o sea, para nosotros ha sido, digamos, una bendición ese caballo elegido. Hablando un poquito de la abuela de elegido que fue criada por vos. Sí, una hija de Lucero de Paguana, en la Coralina. La Coralina era una yegua pequeña, trochadora galopera, muy galopera. Hija de un caballo tibetano, Sí. con una yegua que venía con línea fina, que era Arenillo. Pero esa hermana, incluso hermana, esa yegua era hermana de la Pitufina, la mamá de Cosaco también, hermana por madre. Okay. Y fueron yeguas que dieron muy bueno. ¿Y esa yegua Majestuosa era una yegua de que caminaba, era trotona, trochadora, No, y era buena? Era muy linda, Sí. Era buena, de muy buenas patas, de buena elevación, pues no con la frecuencia de las de hoy en día, Sí, pero sí era una yegua muy buena, hizo varios campeonatos, quedó campeona mundial reservada en Tampa. Y vos la vendés, o sea, vos ya la vendés, A la Virginia. la vendés a Virginia, y digamos que ya ese es el origen del caballo elegido. Correcto. Bueno, y vámonos, digamos, a la otra, un poquito a la otra rama, y es el de la línea, o sea, que ya te viene Patrimonio y aparece Concierto de la Querencia. Contanos un poquito de Concierto. Concierto. Yo alcancé, o sea, yo tengo un recuerdo de Concierto, perdóname, y era de los caballos, o sea, cuando lo pudimos ver en pista y en su esplendor, no sé si era el mejor hijo del caballo, o sea, en ese momento como caminó era uno de los mejores hijos del caballo. Yo creo que iba a ser uno de los mejores hijos. De hecho, él solo tuvo una salida, que fue en la Copa América, y fue la sensación ese potro. Lo montó Efraín Vargas, y el caballo lo compraron. Y ahí lo vendiste vos. No, lo había vendido antes. Ya. Lo había vendido antes, pero lo entregaba yo en la Copa América. Y ahí ganó. Y Efraín venía desde Jamundí todos los días a montarlo en mi finca, que queda ahí pegado desde Occidente. Y Efraín se bajaba de ese caballo y decía que era de los mejores caballos que él había montado. Sí, que claro, que era un hombre que ahí los había montado todos. Y se lo vi varias veces, no lo montó sino como 2 meses, pero se bajaba y decía, qué caballo, este es extraordinario. Y el caballo, cuando se lo llevan, le bajaron talones. Bueno, eso me lo contó fue Juan Pablo Gaviria, porque lo llevaron para la Luisa, pero no era de la Luisa, sino para que lo manejaran allá. Lo manejaran allá, le bajaron talones, y después dijeron, no, bájenle más. El herrero creo que dijo que ya era mucho, le hicieron bajar más, el caballo se tendoneó y nunca volvió a ser el mismo. Y ese caballo te da prestigio. Da prestigio con la colombiana. Listo, entonces contanos un poquito. Y me dio a Musical de la Querencia, que era otro caballo bien importante. Ese caballo iba a dar muy bueno, o no se ha aprovechado tanto el concierto. Y Prestigio, que apareció, yo me acuerdo, yo era un super hincha, yo incluso cuando tenía un poquito de fino, yo le cogí 2 o 3 veces ese caballo alazán, en esa belleza, con esas crines doradas. Contanos un poquito de Prestigio, y desde chiquito cómo fue, y o sea, esa yegua, mira que esa yegua colombiana, lo que es una yegua consanguínea, producto de 2 hermanos, y te da a Fantástico y te da Prestigio, ¿cierto? Y dio a La Patria, que quizás quizás era mejor que los 2 hermanos. ¿Y la colombiana vive aún o...? No, se murió muy joven. Muy joven. Se murió muy joven. Y La Patria, su hija, también murió muy joven. Ya. La Patria es considero yo, de las mejores yeguas que yo he criado. Bueno, y contar un poquito la historia del caballo Prestigio.
Prestigio lo vendí yo en embrión, se lo vendí a Juan Esteban López. Sí, aquí de Antioquia. Un día fuimos con Choveto Ujú. a visitar a Juan Esteban, vimos a Prestigio, le decían el rojo, Sí. y lo sacaron extraordinario. Aquí en San Pedro. En San Pedro. Sí. Y Choveto le dijo que sí lo vendía. Se fueron a hablar los dos y después llegaron con la conclusión de que hiciéramos sociedad los tres. Ya. Entonces, pues yo tenía a la madre y tenía al padre, pero era tan bueno que igual hice sociedad, quedó de los tres. Luego le compramos la tercera parte a Juan Esteban. Y quedaron ustedes dos en compañía. Y quedamos los dos en compañía. Ese caballo era bueno para verlo, pero era mejor para montarlo. Sí. Ese caballo era exquisito para sentirlo. No, y los andares eran no solo la belleza del caballo, sino los andares. Y digamos que en ese cruce a la colombiana, ahí le metes, digamos, otro Amadeus, porque ahí viene otro patrimonio. O sea, cuando le metes a Zodiaco, le metes otro poquito de patrimonios, de Amadeus. Le metes otro. Y entonces, pero ese caballo se lo compran, o sea, a Juan Esteban le compran la parte cuando no lo habían arrendado y ya se lo llevas para tu finca. Porque los videos que yo conozco a mí me tocó también verlo en de Occidente compitiendo, pero los videos cuando él estaba muy de potro eran en tu finca, ¿cierto? Sí, en la finca lo empezó a arrendar el Mago. Sí. Y buenísimo. Afortunadamente el mago se vino a trabajar a Medellín. Pero el caballo desde su comienzo fue bueno. ¿Y cómo se da la venta para Estados Unidos? Al criadero de Silú. Sí, me llaman y lo quiso comprar Benjamín León. Entonces Choveto, que era el socio, él no le gusta mucho vender. Es coleccionista. Es coleccionista. De hecho hay un cuento porque tenemos muchos animales en compañía hasta que llegamos al acuerdo de que lo que fuera en compañía, si había una oferta, o él me compraba o se vendía. Sí, se vendía porque es que sí, yo soy vendedor y él no. El coleccionista. Un día le dice Beatriz, ustedes tienen confundido a Dios, porque Gustavo reza para que se vende y vos rezas para que no se venda. Ese tiro está muy bueno. Entonces Choveto me dijo, nosotros hicimos un pedido, hicieron una oferta un poco por debajo. Sí. Yo dije, pues está bien. Y Choveto dijo, dame un día, yo hago cuentas, a ver si yo me quedo con el caballo. Entonces él me dijo, al otro día me llamó y me dijo, me quedo con el caballo. Entonces yo dije, pero tengo que decirles pues que no se que no se va a vender. Entonces subieron la oferta al pedido que yo había hecho. Entonces Choveto dijo, no, ya no es capaz, vendámoslo. Y ellos, digamos, pero ¿quién pero el caballo incluso tenía una desmineralización en la tercera falange. Y Besilú lo compró sabiendo que tenía ese problema, que el caballo no compitió. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque ellos compran el caballo, digamos, cuando el caballo ya pasa, digamos, toda la parte de pista y el momento en que está, digamos, como más pero igual estaba muy joven. Sí, estaba muy joven, pero era porque, no sé, o quién lo había visto, Benjamín León, y digo, me gusta la raza, me gusta el caballo y lo quiero para acá. Y lo querían para allá, pero le salió eso, incluso vino y le hizo placas Gómez, Jorge Gómez. Sí, que trabaja con Besilú. Sí. Y bueno, igual se lo llevaron, lo compraron. Bueno, el caballo ahora me lo mandó Besilú, está en mi finca. ¿Sí? O sea, aquí, Prestigio está en ese momento. Está acá. Ya ha servido unas yeguas, después le dio a Bronema en el pene. Lo curamos, le volvió a dar, pero ya está otra vez bien, ya lo vamos a comenzar a servir otra vez. Y entonces pero el caballo es de Besilú. Ya, y le estás echando, y tenés muchas parientes de él y se los estás echando o no, o sea, haciendo ahí ese parentesco con él o no. Pero no, le voy a poner, pero no tan cercanas. Le vas a abrir. Bueno, Gustavo,
Y en todo este recorrido, digamos que tenés toda esta experiencia, o sea, aquí hay gente que nos está viendo que es como que están iniciando y todo esto. Si vos decís, o sea, ¿cuáles son las cosas que has aprendido como los pilares de la cría del caballo en que, o sea, esto me funcionó y esto no se debe hacer? O sea, yo sé que hay muchas cosas, pero si fuera unas recomendaciones que hicieras en la cría del caballo, ¿qué hacer y qué no hacer? No, yo creo que lo importante es las yeguas, tener la calidad de las yeguas, pero me preguntabas en cuanto al Sí, al manejo. sistema de cría o en la selección de los caballos. Porque el sistema de cría, el ideal, que por ejemplo no lo tengo yo, lo que yo tengo ahí en la Dolores es muy pequeño, pero el ideal es lo que hacía la Luisa. Sueltos. Tenerlos sueltos, pero suplementados. ¿Cuáles son los errores más grandes que comete no sé, un criador novato, por decirlo así? Ahorrar en un salto, ahorrar en las yeguas, o si vos le decís, vea, ahorre tiempo en esto y no se equivoque, o compre un embrión mejor de un criadero que vaya ya trabajado, o alguien llega hoy y te dice, Gustavo, quiero empezar en los caballos, vos qué le decís, ¿cómo arranca? Alguien que digamos que tiene algo de capital, no pues unas exageraciones, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Para mí el tema de los embriones me gusta mucho porque es que estás comprando la mejor genética adelantada, porque arrancar a comprar una yegua élite es muy costoso. Si te la venden. Si te la venden. Sí, porque hoy el día con el tema de los embriones antes, digamos, las yeguas de pronto te las vendían más fácil porque no está la forma de comercializar. Pues un embrión de una yegua élite vale todo y dice, no, pues yo para qué vendo las yeguas y vendo mis embriones y listo. El ideal es eso, o yeguas, porque es que no necesariamente la élite es la que transmite. Hay un caso de Jorge Restrepo. Él tenía 2 hermanas completas. Una campeona y fuera de concurso. La otra hermana completa, muy bien movida, pero no salió a pista. Y esa es la que mejor transmite. Sí, hay que mirar la que entonces, no salió a pista, ¿por qué motivo no salió a pista? Con ese tema también han perdido valor muchas yeguas importantes y también se han dejado a veces de usar yeguas que son muy importantes solo por cogerle a las élites. Entonces, el ideal es coger embriones de las élites, pero hay yeguas muy importantes también que se están desperdiciando. O sea, por lo que hablaba aquí con vos, o sea, a vos te gusta buscar, o sea, porque ir a comprar la élite es muy fácil, así, ahí ganó y tal, pero te gusta como también ir esculcando esas yeguas que son importantes, que no trascendieron la pista por otros motivos, pero que genéticamente son importantes y que pueden ser unas reproductoras importantes. Si no estoy mal, esas 2 yeguas de Jorge se llaman la intrusa, la fuera de concurso y la berenjena. La berenjena, claro. Y tan es así que la berenjena la sacaron, la iba a vender antes de que hubieran salido crías, la iba a vender porque la tenían compañía con Héctor Fabio, y cuando la fueron a vender yo le dije, yo te la compro. y el negocio se estaba haciendo y Jorge le dijo, no, yo me quedo con ella, y le compró la parte a Héctor Fabio. Pero hay muchas yeguas así que uno les ve la calidad, la genética, y son yeguas muy importantes para la producción. Bueno, y eso digamos para la cría. ¿Y cuál es el éxito de la comercialización de los caballos? O sea, ¿qué te ha funcionado a vos? ¿En qué momento vender? ¿Cuándo no vender? Porque, digamos, los caballos también, o sea, vos nos acabaste de decir, o sea, hay unos ejemplos en que una yegua hoy piden 500 millones y una yegua sin fosura y después vale 50 o sea, ¿cómo es? Porque esto es un tema muy emocional, o cuando una yegua pierde, o usted dice una yegua, ve, esta yegua en proceso no fue, se puede comprar. Y en el tema de la venta, vos para vender, ¿cómo analizas eso? ¿Cómo debe ser uno para vender caballos? O sea, ¿qué cualidades debe tener? No, mira, yo para vender, vendo lo que me compren. O sea, en tu finca todo está para la venta. Todo está para la venta. Sí. De golpe hay 1 o 2 yeguas que quiero dejar, pero si tengo el reemplazo también la vendo. Sí. También la vendo. Ahora, lo más importante es ser claro y hablarle a la persona
cómo son las cosas. Yo tengo clientes que incluso ni siquiera van a mi criadero a ver los animales, que me han comprado más de una vez y hasta por video me compran. Entonces, esa credibilidad tenés que mantenerla, de venderle lo que es, que si tiene algún problema se lo sí, se lo decís. Yo tengo un caso de un puertorriqueño que fue con otro grupo de clientes míos de Puerto Rico, y empecé yo a mostrar potros, y él le escuchaba los precios, y entonces vio el precio de uno que era de la misma calidad y estaba pidiendo yo la cuarta parte, y me dijo: Gustavo, ¿por qué? Le dije: porque tiene un problema. Entonces me dijo: ¿qué problema? Le dije: si te interesa te lo digo, si no. Me dijo: sí, me interesa. Entonces le dije: el caballo tiene 24 meses y no tiene ningún testículo. Entonces me dio la mano y me dijo: es mío, como usted es serio, yo tengo el secreto para eso. Entonces le dije: listo, qué bueno, ojalá de eso se trata. Dame el secreto, esa es la enzima, dame el secreto. Y me dijo: le pongo unas dosis de cholulón, de no sé qué. Le dije: vení, ya se lo hice. Le dices, ya se lo hice y no le funcionó. Si quieren, no hagamos el negocio porque ya se lo hice. Igual la compró. Sí, claro. La compró y se lo llevó. No sé qué pasó con él porque él era purista, de caballo puro puertorriqueño. Entonces ahí todos los otros le decían: vas a mejorar la raza con este. No supe qué pasó con el potro, no supe, pero me imagino que lo llevó fue para castarlo allá. Pero ¿no te da duro vender un caballo o una yegua, no sé, que quieras mucho, que digas: esta yegua, no sé, el que me está dando La Patria? Me da duro. Bueno, la Patria nunca la quise vender. He tenido varios animales que has conservado, que me ha aguantado las ganas. Sí. Sí, porque o vender los embriones, y a través de los embriones comercializas mucho o no, o más potros a la cuerda. Vendo más embriones y trato de no llegar. Es que a mí no me gusta competir, salir a pista. Entonces yo prefiero que me lo compren, los ensillen y voy y hago fuerza por ellos porque son hijos de uno. Sí. O sea, más o menos tu sistema es: vendes embriones y vendes potros, pues vos no los llevas a la silla, es muy poquito lo que llevas a la silla. Muy poquito. Lo que llevas a la silla, digamos que lo estás conservando. Y ahí acabas de decir algo, y es: no te gusta competir. ¿Es que porque lo sufrís mucho o porque sencillamente, pues, que bueno, van con mi apellido y yo hago fuerza sin tener que entrar, porque competir es muy costoso y yo hago, digamos, mi negocio ya lo hice así? Hace mucho tiempo lo hice, pero ahora muy poquito. ¿No te gusta competir? No me gusta competir. Y bueno, y para acá vamos cerrando esta conversación tan bacana y que tanta cosa nos han entregado, Gustavo. ¿Cómo analizas o sea, cómo está hoy el paso fino? ¿Cómo lo ves, o en particular el paso fino colombiano, o los diagonales, o cómo lo ves? ¿Cómo analizas? Yo veo todas las modalidades en un auge impresionante. Sí. Hay una afición, y me gusta mucho que los jueces han retomado otra vez el camino porque nos dejamos impresionar por los excesos de velocidad, que me gusta mucho, pero esa frecuencia tan alta es muy buena siempre y cuando mantengan la claridad en la marcación. Sí, que haya exactitud. Y ahora los jueces están muy estrictos en eso, y hay una evolución grandísima. O sea, esa actitud, o sea, es volver un poquito como a las raíces de, no sé, aplomos, quietud de anca, o sea, todas esas condiciones, poderlas ponderar. Es que el caballo es un conjunto. Hubo un momento en que solo estábamos buscando la frecuencia, lo que hiciera la tabla, y veíamos animales problemas de conformación, de aplomos, de quietud de anca, que no se evaluaban tanto. Pero creo que ahora retomamos el camino y veo que vamos muy bien. Y la mejoría genética ha sido impresionante. Y en el manejo también. Hoy vemos unos arreglos de unos... Bueno, y hablamos un poquito de eso, del manejo. O sea, los chalanes de hace, no sé, 30 años, una cosa es el manejo, digamos, del caballo en sí, que ha mejorado nutrición, bienestar, bueno, todo eso. Pero en los chalanes que vos pues te tocó trabajar con muchos y estar al lado de muchas figuras,
¿Has visto también una evolución grande en eso? Grande, he visto una evolución grande. Ahora hay muchachos muy, muy buenos, muy talentosos. Es que antes veías un potro de las primeras competencias y estaban muy crudos, muy destemplados y no manejaban las frecuencias que manejan hoy. Y con esas revoluciones, pues el caballo tiene que estar más arreglado. Claro. Yo creo que en eso hemos mejorado mucho. Bueno, Gustavo, ¿y en qué está hoy el criadero tuyo? O sea, ¿en qué andas? Ya nos diste pues que estás vendiendo poto y todo. O sea, ¿tenés mucho fino, tenés diagonales? O sea, ¿cuál es el presente de tu criadero como al día de hoy? Primero, yo quiero criar hasta que me muera. Sí, ok. No sé si termine con 3 yeguas, pero quiero criar hasta que me muera. Estoy como entusiasmado otra vez con los diagonales. No tengo una yegua trochadora, incluso parida de bosque, sí, con una potranca muy buena. Qué bien. Muy buena. Tengo una trotona que está montando, que va muy bien, y a esa le voy a hacer unos embriones. Pues no, en diagonales es todo lo que tengo. Estás ahí. Pero, y en fino, full. Y en fino, sí, un grupo no grande de yeguas, pero sí entusiasmado. Bueno, ¿y te gusta ir a las ferias? ¿Vas a las ferias o más local? O sea, en esa parte, digamos, de, no sé, socialización, asesoras criaderos, ¿sos muy activo en eso o no mucho? No asesoro criaderos. Voy a las principales, a las más grandes, sí, pero no me pierdo ninguno. Todo por televisión. Todo por televisión, sí. Y entonces no asesoras criaderos. No. Si te llaman hoy, Gustavo, vení, te invito, mírame estas yeguas y todo eso, no te gusta. Bueno, y dar una opinión y sí, eso, pero que esté asesorando criaderos, no. Ya, pero ir a ver, o sea, no sé, vas donde amigos o te invitan. Sí, claro, por supuesto. Y te dicen, no sé, programame esta yegua. O sea, o te mandan mucho registro por el celular, vení, mírame este registro con qué caballo o eso, y vos les das un concepto, o les decís, no, yo tengo que ir a ver la yegua. Mandan mucho registro, eso sí es muy frecuente, pero yo les digo es que no solo el registro. Claro. Tenemos que ver el tipo de movimiento, la conformación. Esto es un complemento. Claro, sí, porque te mandan, digamos, la foto, es como sí, sin ir al médico. No, así es. Tenés que, o sea, vos sos malo para no sé, para recomendar sin conocer el animal. Es que es muy difícil. Sí, no, total. Y es irresponsable. Es que es muy difícil. Es que si la yegua de golpe hay que mejorarle tren posterior, pues... Ahí no te dicen en el registro. No te dicen el registro, o conformaciones, o muchas cosas. Y conocer también tus razas, tus líneas, o sea, porque vos puedes dar un concepto ahí un poquito a la ligera, pero yo digo porque a mí también me mandan unos registros y me dice qué caballo, y entonces puede pasar uno hay veces como mala clase, pero no es eso, sino porque es que es también un respeto un poquito y también la responsabilidad de dar un concepto pues muy a la ligera, porque como hacemos, pues como me imagino que vos lo haces y todo, es una evaluación un poquito más profunda de cómo programar un caballo. Correcto. Y en eso es lo que más te gusta, o sea, dijiste, me quiero quedar toda la vida criando caballos. ¿Y qué es lo que más disfrutas de la cría? Programar una yegua, buscar un caballo, hacer unos cruces, coger las aplicaciones o los haces a mano, ¿cómo lo haces? Con la aplicación ahora es una maravilla. Sí. Y disfruto, lo que me gusta es criar. Sí. Ver nacer un potro es una maravilla. Sí. En estos días le puse hice un cruce, la yegua, la más linda, el caballo no era bonito, pero tenía los andares que yo quería. Yo decía, bueno, le voy a poner esta yegua, porque ella es linda, su madre es linda, su abuela es linda, y afortunadamente salió el fenotipo a la yegua, esos cruces que uno se sueña, porque sí salió con los pasos del papá, claro, aunque la yegua es muy buena, pero salió con la conformación de la mamá. Pero eso es un tiro al aire, ¿no? Sí, claro. Ha podido salir al revés. Sí. Bueno, y tu familia, o sea, también les gustan los caballos, tus hijas, tu esposa, comparten como esos espacios
alrededor del caballo o cómo funciona el tema familiar ahí alrededor del caballo, que dice mi papá solo piensa en caballos o cómo funciona eso? Mis hijas fueron muy aficionadas, competían mucho pequeñas. En mi casa el tema caballos es exagerado, es 24/7, porque mi señora es igual o más aficionada. Enferma. Más aficionada es difícil, pero igual que yo. Sí. Su papá fue un criador bueno de Popayán. Uh-huh. Pero mis hijas se saturaron, entonces ya están un poquito alejadas de los caballos. Pero cuando van, dicen, mis papás solo hablan de caballos. Ah, sí, correcto. Y mi señora es enferma. En estos días yo oí un ruidito, pero tipo 3 de la mañana, y me desperté y era que ella estaba viendo un video de caballos a las 3 de la mañana al lado mío, con poquito sonido. Ella es enferma por los caballos. Qué bien. Y me contaste ahora que acabaste de hacer el Camino de Santiago a caballo. O sea, no solo eso, sino que también vas buscando como, o sea, todo alrededor del caballo, contando un poquito de esa experiencia. Vale la pena. Sí, recomendada. Fue recomendada, una maravilla. Hicimos 6 días a caballo, trayectos más o menos de 30 kilómetros. Uh-huh. No, soñado. O sea, muy recomendado. Muy recomendado. En otro tipo de caballos. En otro tipo de caballos, nosotros estamos mal acostumbrados con ese caballo nuestro tan suave. Entonces aquí íbamos al paso. Y sí, cuando los otros salían a trotar, íbamos un grupo de 12 personas. 6 mujeres, 6 danesas. Sí. Y un grupo, nosotros éramos 6. Colombianos. Pero ellas sí trotaban en su trote levantado y eso. Y cuando empezaban a trotar, pues yo las alcanzaba galopando. Sí. Porque no queda uno muerto. Pero una experiencia linda. Bueno, Gustavo, no, para mí es un placer poder haber conversado con vos. Yo sé que viniste acá a Medellín al encuentro de Paso Fino. O sea, te agradezco inmensamente porque sé que no te gusta haber sacado este espacio, compartir un poquito de tu vida, de tu trayectoria. O sea, en serio, sabes que te admiro demasiado todo tu trabajo como criador. Y es muy valioso porque acá queda todo tu conocimiento para que la gente lo pueda ver en cualquier momento. Entonces, te agradezco infinitamente. No, muchas gracias a ti, Lucas. Bueno, amigos de Sin Sombrero, llegamos al final de otro capítulo. Síganos en nuestras plataformas, pueden ver nuestro programa a través de Spotify, de YouTube. Nos pueden seguir en Instagram como @criaderosaguas, @Sin Sombrero Podcast. Y los esperamos en 15 días en un nuevo episodio. Chao, gracias.